En 1992, una pequeña localidad granjera canadiense apareció en todos los noticiarios cuando una joven aseguró haber sido violada por su propio médico de cabecera. La prueba del ADN demostró que el médico era inocente. Pero la supuesta víctima insistía en que la prueba de ADN estaba falseada. ¿Era posible que una joven estudiante supiera más que los mejores científicos del mundo? En las hermosas praderas del sureste de Canadá se encuentra la pequeña ciudad de Kipling, Saskatchewan. La población está tan diseminada que es mayor el número de animales de granja que el de residentes. En una localidad tan pequeña, todos se conocen. Es una comunidad agrícola bastante tranquila, con un bajo índice de delincuencia. Puede haber 5 o 6 agresiones sexuales al año y algunos robos, pero nada importante desde el punto de vista policial. Esta es la historia de uno de esos casos de abusos sexuales. Ocurrió en la noche de Halloween de 1992. Había varias versiones contradictorias. Fue una noche llena de mentiras e intrigas. Una mujer, a la que llamaremos Candy, estaba trabajando en esta gasolinera. Su novio decidió ir a verla y empezó una discusión. No, ya no quiero salir contigo. Ya no quiero volver a verte. Candy fue a ver a una amiga suya que trabajaba en el hospital Kipling Memorial Union. Su amiga no estaba. Candy parecía alterada y una enfermera le sugirió que la viera un médico. El doctor John Schneeberger estaba de guardia aquella noche en el hospital. También era el médico de cabecera de la familia de Candy. Candy dijo que el doctor Schneeberger le aconsejó tomar un sedante. Ya no estaba tan histérica, pero le dije que estaba tan enfadada con Danny que me entraban ganas de matarle. Pero no quise decir que fuese a ir a matarle. Solo era para que entendiera lo enfadada que estaba. Yo esperaba que me diera alguna pastilla o algo para calmarme un poco y nada más. En lugar de eso, el doctor Schneeberger le puso una inyección a Candy. Ella dijo que se quedó paralizada casi al instante. No tenía ningún control sobre mis músculos. Era como si ya no tuviera músculos y todo mi cuerpo fuera de gelatina. No podía decir ni una palabra. Solo una especie de croar como las ranas. Y sentía mucho miedo. Candy cree que tenía los ojos abiertos y tenía la impresión de que alguien le intentaba quitar su ropa interior. Pero reconoce no haber podido ver quién era. También decía haber sido violada. Cuando vas al dentista y te anestesian para sacarte una muela, no sientes el dolor. Pero lo que sí sientes es cómo hacen fuerza y te mueven la muela. Es la única forma que se me ocurre para describirlo. Cuando recobró el conocimiento sola en la consulta, Candy tuvo la serenidad y la precaución de quitarse su ropa interior y meterla en una bolsa de plástico cerrada al vacío. Me sentía muy sucia. Y eso fue lo que me hizo decir: sí, seguro que te han violado. Acerqué la nariz para olerlo y era semen. Y entonces ya supe lo que había ocurrido. Había ocurrido de verdad. Candy se sentía demasiado mareada como para salir del hospital y las enfermeras insistieron en que debía pasar la noche allí. No dijo nada sobre la supuesta violación. Al día siguiente fue a hablar con el doctor Schneeberger. Le pregunté qué diablos había sido lo que me había dado la otra noche. Y él me preguntó, ¿por qué? ¿Es que has tenido alguna pesadilla? Y entonces supe que iba a ser una batalla muy larga. Porque él ya estaba empezando a protegerse. Cuando Candy fue dada de alta en el hospital, tuvo una breve conversación con sus padres y les habló sobre sus sospechas.
Se le veía en la cara que le había pasado algo malo. Yo deseaba que no fuera cierto, pero cuando la vi, supe que sí lo era. Después fue en su coche hasta Regina, otra pequeña localidad a 2 horas de camino, y acudió a un centro de atención a mujeres violadas para hacerse las pruebas. Encontraron restos de semen en su ropa interior, en sus vaqueros y en la toma vaginal. Por eso tenía que ir a hacerme las pruebas, para saber si me había ocurrido o ya estaba empezando a volverme loca. ¿Estaba sufriendo alucinaciones o qué diablos es lo que estaba pasando? Los análisis de sangre mostraban la presencia de una sustancia extraña en su organismo, un medicamento llamado Versed, un anestésico. Con los primeros efectos del anestésico se empieza a perder la capacidad motriz y la capacidad del habla y resulta imposible mover los brazos y las piernas. Cuando Candy presentó una acusación formal contra el Dr. Schneeberger por violación, muchos residentes de Kipling pensaron que Candy estaba mintiendo. El Dr. Schneeberger era un miembro respetable de la comunidad. Nunca le había acusado nadie de una cosa así. Algunos pensaban que Candy, siendo una madre soltera, podría estar interesada sentimentalmente por el doctor casado, o que solo buscaba llegar a un acuerdo económico para olvidar el incidente. Todos apoyaban al doctor. Era un buen médico, y era inconcebible que llegara a hacer algo así, imposible. También resultaba sospechoso el hecho de que Candy no dijera nada a las enfermeras la noche de la violación. Había 2 enfermeras de guardia aquella noche. Las 2 estuvieron en la habitación donde se había producido la supuesta violación. Y ninguna de ellas notó nada raro. Para acabar con la controversia, el Dr. Schneeberger se prestó voluntariamente a hacer la prueba de ADN. Sujete esto así, por favor. El ADN del Dr. Schneeberger no coincidía con el del semen encontrado en la ropa interior de Candy, ni con la toma vaginal que se le practicó. Volví a quedarme de piedra. Les dije, no, eso es imposible, es imposible. ¿Cómo puede ser eso? Tuvieron que pasar 7 años para encontrar respuesta a su pregunta. Cuando las pruebas de ADN demostraron que el Dr. Schneeberger era inocente de la agresión sexual a su paciente de solo 20 años de edad, la mayoría de los habitantes de Kipling quiso echar tierra sobre todo el asunto. Pero Candy, la supuesta víctima, no iba a dejar que la cosa quedara así. Pasó todo el año siguiente insistiendo en que alguien de alguna forma había manipulado la primera prueba de ADN realizada en el hospital. Así que el Dr. Schneeberger accedió a someterse a una segunda prueba de ADN en agosto de 1993. La muestra de sangre fue tomada por una enfermera titulada bajo la supervisión de la policía y los tubos se llevaron directamente al laboratorio forense del cuartel central de la policía. Los investigadores de la brigada de Kipling dijeron que habían visto perfectamente la aguja penetrar en el brazo del doctor. Una vez más, el ADN del Dr. Schneeberger volvía a dar negativo al ser comparado con el semen encontrado en la ropa interior de Candy y en la toma vaginal. Yo no les creía, por supuesto. Muchos otros sí les creyeron. Supongo que resulta difícil. Era la prueba del ADN. La tecnología más avanzada que siempre es perfecta y nunca falla. Sabíamos que había pasado algo extraño. Nosotros sabíamos que ella decía la verdad y que él le había tenido que hacer algo. El Dr. Schneeberger alegó en su defensa que el medicamento que le había inyectado a Candy aquella noche en el hospital, el Versed, podía producir alucinaciones eróticas. El Versed puede justificar algunas alucinaciones, pero desde luego no puede producir semen. Y según la demandante, la última vez que había mantenido relaciones sexuales había sido semanas antes del incidente. Al no contar con más pruebas, en 1994 la policía cerró la investigación sobre el caso. El doctor ya se había prestado voluntariamente a 2 análisis de sangre y su perfil de ADN
no coincidía con el de los restos de semen que se había encontrado. Estábamos en un callejón sin salida. No podíamos hacer nada hasta que surgiera algo nuevo sobre el caso. No satisfecha con el resultado, Candy decidió llevar a cabo su propia investigación. Contrató a un detective privado que hizo un registro del coche del Dr. Schneeberger. En el reposacabezas encontró algunos cabellos. Pero no tenían raíz. Luego no servían para hacer la prueba del ADN. Dentro del coche también había una barra del protector labial que supuestamente podría haber utilizado el Dr. Schneeberger. El extremo de la barra portaba células epidérmicas de los labios de la última persona que la hubiera utilizado. Esas células epidérmicas contenían ADN suficiente para ser analizado en el laboratorio. Tras el análisis, Candy por fin recibía una noticia alentadora. El ADN de la barra del protector labial coincidía con el ADN del semen hallado en la toma vaginal que le había sido practicada a Candy. Yo siempre lo supe. No me sorprendió que el resultado fuera positivo, pero sí me sentí aliviada porque al menos ya teníamos una prueba que presentar a la policía. Pero había dos problemas. Primero, no había ninguna prueba de que las células pertenecieran al Dr. Schneeberger. Y segundo, que la prueba no tendría ninguna validez ante un tribunal, puesto que el detective había registrado el vehículo sin contar con una orden judicial. Pero si las células de la barra de protector labial pertenecían al Dr. Schneeberger, ¿por qué no coincidía el perfil de ADN de sus labios con el ADN de los análisis de su sangre? Para descubrirlo, Candy puso una denuncia contra el Dr. Schneeberger y presentó cargos contra él ante el Colegio de Médicos. Durante la audiencia, Candy estuvo sentada justo enfrente de la esposa del Dr. Schneeberger. Si las miradas pudieran matar, yo ya estaría muerta. Lisa estaba justo al otro lado de la mesa con los brazos cruzados mirándome fijamente y como diciendo, eres una zorra, nos estás arruinando la vida. Y yo solo podía quedarme sentada pensando, Dios mío, qué estúpida eres. Eres una estúpida. Y si no te das cuenta, les va a pasar lo mismo a tus hijas. Toda esa presión obligó al Dr. Schneeberger a someterse a otra prueba más de ADN. Esta vez la policía grabó la prueba en vídeo y se llevó a cabo en su laboratorio forense. El doctor parece amigable y colaborador. La enfermera quiere extraerle sangre del dedo. Pero el doctor se niega cortésmente diciendo que padecía una enfermedad y se le podían hinchar las manos. Así es como solemos tomar la muestra, no hace falta mucha sangre. Es una prueba voluntaria y no se le puede obligar a hacer nada contra su voluntad. Así que la practicante intenta tomar la muestra del brazo izquierdo. Pero no consigue nada. Prueba con otro tubo, pero sigue teniendo problemas. A veces los tubos fallan y no se puede extraer la muestra de sangre del paciente. Al final consiguió extraer la muestra. Pero después, la enfermera notó algo extraño. Esto es muy raro, no parece sangre fresca. No sé lo que pasa. Y el laboratorio determinó que la muestra estaba demasiado deteriorada para hacer la prueba de ADN. Ya era el colmo. Era la última ocasión que teníamos para conseguir una muestra de sangre. Y habían vuelto a fastidiarlo todo. Incluso la policía sospechó cuando el ADN de la barra de protector labial encontrada en el coche del Dr. Schneeberger coincidió con la toma vaginal que se le hizo a Candy. Pero como el Dr. Schneeberger ya había hecho 2 pruebas antes, los agentes se mostraban reacios a presentar cargos. Se había sometido voluntariamente a la prueba de ADN y eso jugaba a su favor. No he sido yo y hay una prueba de ADN para demostrarlo. La única persona que tuvo la ocasión de hacerlo, aunque pequeña, era su médico. Pero creíamos en la prueba de ADN.
Es decir, que confiábamos en los científicos. Tenían que seguir las reglas. Pero al sistema judicial canadiense yo lo llamo el sistema criminal canadiense. Porque lo cierto es que son los delincuentes los que tienen todos los derechos. El 25 de abril de 1997, 5 años después de la supuesta violación, la policía tuvo un golpe de suerte. Se descubrió una nueva y sorprendente información en el domicilio del doctor. La hijastra de Schneeberger, hija biológica de su mujer, aseguró que el doctor también la había violado. La chica de 13 años encontró un condón usado entre las sábanas de su cama. Durante años, la joven sospechaba que su padrastro había estado entrando por las noches en su cuarto y poniéndole inyecciones. Su mujer encontró una caja llena de condones, agujas y medicamentos, además de encontrar Versed en el despacho de la casa del doctor. Me culpé a mí misma y sigo culpándome. Yo gritaba y daba las gracias. Me sentía muy mal por todos los años que había pasado luchando para hacer que se supiera la verdad, pero sobre todo para que no le volviera a ocurrir a nadie más. El doctor John Schneeberger fue detenido y obligado a volver a someterse a la prueba de ADN. Una vez más, la prueba fue grabada en vídeo. También le informo de que tenemos una orden para obtener fluidos corporales. El doctor se mostraba retraído y muy callado. La policía tomó varias muestras, cabello, saliva y también sangre. Tomada de la mano y no del brazo. Y esta vez saltó la sorpresa. El ADN de las 3 muestras coincidía con el ADN encontrado en la toma vaginal que se le hizo a Candy. Fue maravilloso. Era lo único que yo quería. Yo hasta me ofrecía a cortarle un brazo. Le habría dado un puñetazo en la nariz si hubiera hecho falta para conseguir la muestra de sangre. Fue un día muy feliz porque sabíamos que ya le habíamos cogido, que Candy tenía razón y que todos los demás que no la creían estaban equivocados. Pero había una pregunta importante que aún seguía sin respuesta. ¿Cómo había falseado el doctor Schneeberger las pruebas anteriores de ADN? Era un misterio que las muestras tomadas fueran distintas a la de la sangre que se le extrajo del dedo. Sabíamos que había algo distinto, pero no teníamos ninguna forma de demostrarlo. Más aún después de que las enfermeras y la policía presenciaran el momento en que se inserta la aguja en el brazo del doctor Schneeberger para extraer la muestra de sangre. En el estrado, el doctor Schneeberger revelaría su secreto. En noviembre de 1999, el doctor John Schneeberger fue sometido a juicio en Saskatchewan por la violación de su paciente Candy y de su propia hijastra. En el estrado, el doctor Schneeberger admitió haberse insertado un tubo lleno de sangre de uno de sus pacientes bajo la piel de su brazo izquierdo. Por eso insistió en que se le tomara la muestra de sangre del brazo izquierdo y no de alguna otra parte del cuerpo. Observando con atención la cinta de vídeo de la toma de la muestra de sangre, se aprecia cómo el doctor se remanga la camisa solo hasta una determinada altura para no revelar la incisión por donde se había introducido el tubo conteniendo sangre. Y por un breve instante, se ve la protuberancia del tubo bajo la piel del brazo. Pero para cuando se hizo esta tercera prueba, 5 años después de la acusación por abusos sexuales, la sangre del tubo ya estaba oscurecida y deteriorada, lo que explica las sospechas de la practicante. Sin embargo, el doctor Schneeberger negó haber violado a Candy. Dijo que Candy había entrado en su casa para robar un condón usado y restregado por toda su ropa para incriminarle. Dijo que había usado la sangre de un paciente para las pruebas de ADN porque no tenía ninguna otra forma de defenderse de la acusación. Había sido frustrante no obtener todas las respuestas, pero al final lo conseguimos, aunque fuera más de 7 años después. Siempre debemos ser precavidos con la ciencia forense. Los científicos
Pueden decirnos los resultados de las pruebas que se hacen en el laboratorio, pero no pueden hacerse responsables de las muestras que les llegan para analizar. El doctor Schneeberger fue acusado de agresión sexual a Candy, así como de haberla drogado y obstrucción a la justicia. También fue condenado por abusar sexualmente de su hijastra y fue sentenciado a 6 años de prisión. A veces tenemos la suerte de encontrarnos con personas persistentes, personas con mucha voluntad que a veces se equivocan, pero en este caso concreto, ella tenía toda la razón desde un principio. Y estaba decidida a que lo que le había ocurrido a ella no volviera a ocurrirle a nadie. Me siento orgullosa de Candy. Intento ponerme en su lugar y no sé si habría podido soportar todo lo que tuvo que pasar ella. Cuando los resultados de los análisis dieron negativo, ella tuvo que luchar contra todo aquello. Yo creo que es el caso más extraño que se ha dado aquí y en el que más implicada se ha visto la ciencia forense. Era como un perro rabioso y conseguí poner en su sitio al abogado. Decían que era el mejor abogado defensor de todo el sur de Saskatchewan, pero yo conseguí demostrarle quién tenía la razón. Ojalá hubieran podido haber estado todos ahí para verlo. Fue algo maravilloso.